imaginé que tuvieras un concepto tan pobre de mí. Elena, me hiciste matar a Murguía. Me casaste con Mónica para quedarte con su fortuna. ¿Qué quieres que piense de ti? Me refería a la imagen que tienes de mí como mujer. ¿Crees que no sé aceptar una derrota? ¿Crees que yo tengo que golpear a alguien para que me quiera? A mí lo que siempre me han sobrado son hombres, Gerardo. Pues qué bueno. Que les aproveche. Yo no te creo ni una sola palabra. Creí que habías llegado a conocerme mejor después de todo lo que hemos vivido. Después de que yo misma te abrí mi corazón, mi casa, mi cama y mi empresa como a nadie más. Qué lástima. Tal parece que nunca te molestaste en verme siquiera. ¿Sabes qué? Esta plática es inútil. Me voy. Solo vine por mis cosas. Voy a vivir en casa de Ernesto. Tú y yo no podemos vivir en el mismo techo. Tú sabrás lo que haces. Es tu decisión. Lo único que te pido es que esta noche estés presente en la cena con Jorge Larrea. Tienes que estar para cerrar el trato y vender la empresa. Y así ya no vas a volver a saber de mí, como quieres. Pues qué extraño. Que no solamente lo hayan asaltado, sino que además le hayan dado una golpiza. Bueno, eso fue lo que dijo el señor Ernesto. A lo mejor se agarró de fregadazos con alguien. Supongo que ya las pusieron al corriente de lo que pasó. Yo voy a ver si el señor Gerardo no necesita nada. No vayas a molestarlo con preguntas indiscretas. No, señorita. ¿Y ustedes no tienen nada que hacer? Con permiso, sí. Con permiso. Le pegaron horrible a Gerardo, mamá. Otro poco y lo matan. Por eso estabas tan sensible ayer, ¿verdad? Por eso te sentías tan sola, tan mal. Hijita, dime la verdad. ¿Tú tuviste que ver con la golpiza que le dieron a Gerardo? Además del dolor que me da de ver a Gerardo así, ¿tengo que también aguantar tus acusaciones? No me parece justo, mamá. Hija, yo... ¿No tú crees que para mí es fácil sentir el odio de todo el mundo, hasta el de mi propia madre? Mi vida, perdóname. No quise hacerte sentir mal. Yo no te odio, mi cielo, al contrario. Tú eres lo que más adoro en la vida. Siempre va a ser así, mamá. Pase lo que pase. Hijita, me asustas mucho cuando hablas así. No me estás contestando. Sí, mi amor. Yo te voy a querer toda la vida. Bueno, entonces prepárame uno de tus tecitos que ya me dieron náuseas. No, no me veas así. No me los provocaste tú. Debe ser algo que me cayó mal. Y me lo subes rápido que tengo que volver a la empresa. Jorge se puso furioso cuando le mostré el video. Me dijo que era por celos, que lo estaba haciendo para desacreditar a Elena, que porque quería quitarle el amor de Gerardo. Bueno, pero al menos lograste sembrarle la duda sobre Elena y Gerardo. Al fin y al cabo son ellos los que tienen tu empresa y tu fortuna, ¿no? Lo que más me pesa es que Jorge ya no va a volver a confiar en mí, Selma. Fue muy, muy duro conmigo. Me acusó de traicionar la memoria de Mónica Serrat. Qué irónico, ¿no? No puede ser. El Instituto Nacional de Biología Marina convoca un concurso para mujeres latinas que quieran formar parte de nuestro equipo. La ganadora recibirá una beca para estudiar biología marina en San Francisco. Los requisitos son... No, esto es demasiado bueno para ser verdad. Pero lo es. ¡Ay, don Rodrigo, qué susto! Yo no sabía que usted estaba aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, y usted? Bien, bien. A ver, platícame cómo les fue en su mini luna de miel, ¿eh? Ah, pues bien. Usted sabe que Gabriel hace que cualquier momento sea especial, sin importar el lugar o las condiciones. Sí. Realmente todo eso es muy mágico cuando se está con la persona que se ama, ¿cierto? Oye, pero necesito que me digas una cosa. ¿Se puede saber por qué dejaste de leer esa página? Pude notar que era auténtica, ¿eh? ¿Qué pasa, Jennifer?
¿No me habían contado tú y Gabriel que tu sueño máximo en la vida era ser bióloga marina? Claro, claro que lo es. Pero es que imagínense cuántas chavas no van a aplicar esa beca. ¡Oh! Cientos, miles. Las posibilidades de que yo gane son mínimas. Por no decir nulas. Jennifer, ¿tú sabes cuántas oportunidades tuve yo en la vida y no las aproveché? Cientos, miles, como tú dices. ¿Y por qué no las aproveché? Porque pensaba que no era lo suficientemente bueno para hacerlas, que no tenía la capacidad, creía que no era merecedor de ellas. Y ahí estaban, pero no las aproveché. Y lo que más me frustró en la vida, Jennifer, es que ni siquiera hice el intento para lograrlas. Ay, Sonro, es que es muy difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo. Además, Gabriel y yo nos acabamos de casar y tenemos que empezar desde cero. Todo el mundo comienza de cero en la vida y no se mueren por ello. Así que, por favor, déjate de excusas. Jennifer, ¿qué puede pasar? ¿Que no te den la beca? No te la dan y punto. Pero lo intentaste. Al menos hiciste el intento de conseguirla y de eso vas a poder estar orgullosa, ¿me entiendes? Piénsalo, mijita. Créeme que en la calle la vida es muy difícil para los que estudian. Imagínate para los que no. ¿Y Gabriel? ¿Gabriel? Gabriel se va a sentir el hombre más orgulloso y contento de haberse casado con la ganadora de esa beca. Así que vamos a ver esa computadora. Usted se va a sentar, la va a abrir y vamos a llenar los requisitos que se requieren para conseguirla. Si tienes alguna duda, yo te ayudo, que para eso estoy aquí. Y en eso sí, soy muy bueno. Gracias, don Rodrigo, por creer en mí. Nelly. No sirvieron para nada todos los riesgos a los que nos expusimos, Selma. Ese video es inútil. No sirve para demostrar que Gerardo y Elena me mataron. Bueno, no sirve para eso, pero sí demuestra que mantuvieron una relación clandestina y que la han tenido oculta justo ahora cuando está todo este problema de tu herencia. Sí, pero eso a mí ¿de qué me sirve si no tengo a alguien a quien mostrársela que me pueda resolver el problema? Se lo podemos mostrar a Camila. Ella puede reabrir el caso legal con el argumento de que eran amantes al momento de tu muerte. No. Yo no quiero exponer a Camila frente a Elena, Selma. No, es Jorge. Jorge tiene que intervenir. Él es el único que realmente puede hacer algo. Mónica, ya apareció Gerardo. Al parecer anoche lo intentaron asaltar y casi lo matan. Esto le va a ayudar con la inflamación, señor. Ya Susana fue a conseguir los medicamentos que pidió el médico. Gracias, Marta. Ya me siento mejor. Gracias. Está bien, señor. Ay, señor, qué mala suerte. Primero lo de la herida de bala y ahora esto. ¿Le puedo preguntar qué fue lo que pasó? Un asalto, Marta. Fue tan rápido que ni siquiera los vi. ¿Pero qué fue lo que le robaron? La cartera. Fue la cartera. Qué raro que no le quitaron el reloj. No sé, Marta. Quizás pensaron que venía la policía. Puede ser. Marta, Mónica está en la casa. A lo mejor está con Emiliana. ¿Quiere que vaya por ella? No, está bien, está bien. Solo quiero descansar un poco, gracias. Sí, señor. Con permiso. Sí. Yo estoy segura de que Elena está detrás de lo que le pasó a Gerardo, pero tengo que averiguar más. Mónica, por favor, ten mucho cuidado con Elena, ¿sí? Sí, pues llámame. Yo quiero saber que estás bien. No te preocupes. Nos vemos luego, mija. Adiós. Supe que el señor Gerardo está lastimado. ¿Qué pasó? ¿Algún accidente? ¿Por qué no vas y le preguntas tú misma? Porque me parece muy inoportuno, Elena, siendo que el señor se encuentra descansando. Preferiría que me lo contaras tú, si te es posible, claro. Y en los brazos de ese mar que me vio nacer y me ha de ver morir, guardo la esperanza intacta de 1000 atardeceres que esperan por mí.
Entonces, ¿qué te pareció? ¿Tan mal estuvo? Mi amor, esto es lo más bonito que he leído en toda mi vida. Si eres tonto, me asustaste. No, mi amor. Y mira, si el Instituto de Biología Marina no te da la beca es porque no saben lo que están haciendo. Si no te funciona esto, dedícate a la escritura, mi amor. Ay, ya, no te burles. No, mi amor, no me estoy burlando. Es que esto está buenísimo. Y mira, le sacaría las lágrimas a cualquiera. No tenía idea que sintieras tanta pasión por esto. Estoy orgulloso de tener a una mujer tan inteligente, tan bella y tan talentosa como tú, mi amor. Entonces, ¿tú crees que sí debo enviarlo? Pero claro, mi amor. Es más, si no la mandas tú, lo mando yo. En fin, los que salen perdiendo son ellos y no te dan la beca, mi sirenita. Te amo, Gabriel Cantú. Y yo a ti, Jennifer Cantú. Te amo con locura. En realidad no sé mucho. Solo que le golpearon varios tipos cuando iba a subirse a su auto. Hay que irse con mucho cuidado en esta vida. Nunca sabes cuándo ni qué puede pasarte. No sabes cómo admiro tu fortaleza, Elena. Con todo lo que lo amas, debe ser terrible para ti verlo sufriendo. Y aún así, te contienes. Te ves tan entera, tan fuerte. Sí, Mónica. Me duele como no tienes idea. Pero alguien como yo no se puede permitir ser débil. ¿Me entiendes? Cuando se tiene una posición como la mía, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Siempre. Ernesto, ¿qué quieres? Vine a exigirte que te alejes de Camila. Si quieres una amiga, ve y búscate al otro lado, ¿ok? Mira, tengo cosas mucho más importantes que atender que a ti y a tus ridículos celos. Que lárgate, vayamos seguridad. Llámale a quien quieras. No les tengo miedo ni a ti ni a ellos, ¿eh? ¿Cómo ves? Es un pobre idiota. ¿Ah, sí? Mira, idiota, te lo advierto. ¿Eh? Te alejas de Camila, porque si no, te parto el alma. ¿Entendiste? No sé qué hace Camila con un naquete muerto de hambre como tú. Pero no tarda en abrir los ojos, te lo aseguro, ¿eh? Pues, ¿qué te parece que si mientras ellas los abren, yo a ti te los cierro, eh? ¿Ah, sí? ¿Idiota? Ernesto, aquí no, por favor. Ya te lo advertí. Así que ándate con cuidado. ¿Estás bien? Sí, gracias. Me alegra saber que eres mucho más fuerte de lo que pareces, Elena. Gerardo te va a necesitar mucho para recuperarse. Y yo siempre voy a estar ahí para él. Que no te quepa la menor duda. No, para nada. Y él para ti. Me queda clarísimo que están hechos el uno para el otro. Con permiso, me voy a trabajar. Antes de que te vayas, recuerda que esta noche tenemos una cena muy importante. Tengo entendido que es una cena familiar. Precisamente por eso, Mónica. Tú ya eres parte de esta familia, así que no vayas a faltar. Claro. Ahí estaré. Gracias, querida. En realidad tuvimos una discusión muy fuerte. ¿Pero por qué? ¿Por ti? Por mí, ¿cómo? No entiendo. Ven, ¿me acompañas con una copa de vino? Necesito como para darme valor y contarte. ¿Una copa? Solo una copa. Porfa. Bueno, una. Ok, una. Hola, Camila. ¿Me llamaste? Necesito que por favor me digas qué pasó anoche.
Y ahora sí quiero que me digas la verdad. Bueno, Camila, no creo que sea momento para hablar de ese tema. Si quieres podemos vernos a la salida y platicamos con calma, ¿no? No, Ernesto, este es el momento. Yo ya no me puedo quedar con la duda. ¿Qué pasó anoche en tu departamento? En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.